¿Alguna vez te has preguntado si quizás le estás confiando tus mayores secretos a la persona equivocada, a alguien a quien querés mucho pero que podría estar planeando algo en tu contra? El caso de hoy es un gran ejemplo de cómo alguien cercano puede convertirse en el mayor villano de tu vida. Para este caso tenemos que ir a la fecha 4 de junio del año 2019. Norberto Ronquillo Hernández, él tenía 22 años, estaba estudiando mercadotecnia en la Universidad del Pedregal. Él normalmente iba a clases, luego volvía para cenar con sus tíos, de vez en cuando salía con la novia o con los amigos, pero entre semanas su rutina era bastante normal, que era estudiar y volver a la casa prácticamente. Él vivía con sus tíos en Ciudad de México por el tema de sus estudios. Como él y su familia son de Meoqui, Chihuahua, la mejor opción era vivir con los tíos para poder cumplir con sus responsabilidades académicas. En esa fecha, el 4 de junio de 2019, algo cambiaría en esta rutina. Él estaba en su octavo semestre y último año, a punto de recibirse. Fue a su última clase del día, estuvo ahí por aproximadamente 2 horas, salió a eso de las 21:30 horas y antes de subirse al vehículo le mandó un mensaje a su novia diciéndole que ya estaba camino a lo de sus tíos. Pero Norberto nunca llegó a la casa. Cerca de las 21:40 los tíos recibieron una llamada. Cuando vieron en el identificador del teléfono decía que era Norberto, pero al atender la voz era completamente diferente. Este hombre le había informado a la familia que Norberto había sido secuestrado. Solicitaron 5 millones de pesos, aproximadamente $250,000 como precio para la liberación y cortaron la llamada. En esa llamada, antes de que cortaran, obviamente, uno de los parientes le había dicho: nosotros no tenemos ese dinero, no vamos a poder llegar a ese monto. Entonces el secuestrador le dijo que al menos tenían que recaudar 3 millones de pesos mexicanos, que eran unos $150,000, o si no, no volverían a ver con vida a Norberto. Apenas cortaron, ellos se comunicaron con los padres de Norberto que estaban en Chihuahua, así toda la familia se enteró de lo que había pasado con Norberto. Los padres estaban desesperados. Al comienzo pensaron que se trataría de una broma de mal gusto, hasta que los tíos le dijeron que no era una broma, que todo eso estaba pasando de verdad. Lo primero que ellos tenían presente con toda esta situación era el bienestar de su hijo, así que ellos decidieron seguir todas las direcciones de los criminales para tratar de volver a ver con vida a su hijo. Hubo aproximadamente 20 llamadas en total y mensajes de texto entre la familia y los secuestradores desde varios teléfonos. Como este secuestrador llamó desde el teléfono de Norberto, los padres entonces intentaron llamar a ese número para ver si les atendían y sorprendentemente atendieron la llamada. La familia le aseguró a este hombre que no tenían $150,000, pero mencionaron que en ese momento tenían a mano $26,000 y que podrían entregarlo al momento. Además también les dijeron que aparte del dinero les darían todas las joyas que encontraran entre todos los familiares, básicamente. Mientras seguían las negociaciones, también se comunicaron con las autoridades para que estén al tanto de lo que estaba pasando y para ver cómo la policía podía ayudarlos, porque lo principal era que Norberto fuera retornado a la casa con vida. Un primo que estaba muy preocupado hizo el camino que Norberto tomaba para ir a lo de sus tíos. Eran unas 12 cuadras aproximadamente desde la universidad hasta esa residencia. Cuando él estaba por llegar a la casa, a 2 cuadras, vio el vehículo de Norberto estacionado a un costado con las luces de stop encendidas e inmediatamente llamó a la policía, que se fue hasta ese lugar para revisar la escena. Al lado del auto, en la calle, estaban las llaves. Los oficiales vieron dentro del vehículo, pero no había nada que llamara la atención. Tampoco habían evidencias en los alrededores. Parecía que Norberto había sido secuestrado en ese momento, pero la gran pregunta era ¿por qué Norberto habría parado 2 cuadras antes? Esto llevó a especular que quizás se encontró con alguien conocido y al bajarse del vehículo
lo secuestraron. Para esa altura la policía ya estaba al tanto, se había encontrado el vehículo de Norberto y la familia estaba a punto de terminar las negociaciones con los secuestradores. Al final los criminales aceptaron $26,000 más todos los objetos de valor que pudieran llevar, y fue así que los familiares se comunicaron con las autoridades pidiendo que no prosiguieran con la investigación. Ellos querían asegurarse de hacer el pago y tener a Norberto en la casa sano y salvo antes que cualquier intervención policial que podría afectar las negociaciones o la vida de su hijo. Aunque las autoridades mexicanas no se involucraron en el rescate, respetaron la decisión de la familia, ya se había abierto una investigación por secuestro. Con esto, los familiares fueron herméticos con el pago del rescate, no querían darle esta información a la fiscalía porque los delincuentes fueron muy claros. Si ellos veían algo sospechoso, iban a asesinar a Norberto. Los secuestradores entonces hicieron el penúltimo llamado. Los Ronquillo tenían que dejar el dinero en un terreno enrejado ubicado frente a un auto lavado a unos kilómetros de la Universidad de Norberto. Los familiares fueron, dejaron los $26,000 con las joyas y se retiraron del lugar. Como dijimos, no hubo intervención policial y todo parecía que había salido bien. Ellos estaban esperando el último llamado que confirmaría el cobro y el lugar donde encontrarían a Norberto luego de ser liberado. Media hora después de esto, de haber entregado el dinero y las joyas, llegó el último llamado. Los secuestradores confirmaron haber cobrado el dinero y les dijeron que encontrarían a Norberto en la calle Canal del Chalco y calle Piraña. Los familiares fueron a toda velocidad al lugar indicado, pero ahí no estaba nadie. Esperaron un poco más, pero Norberto nunca apareció. Cuando pasaron horas, los familiares ya habían perdido las esperanzas. Intentaron llamar al número de Norberto, pero el teléfono ya estaba apagado. Con esta noticia, la familia Ronquillo Hernández se comunicó de nuevo con la policía mexicana y fue así que la investigación se intensificó. En ese momento se solicitaron las cámaras de seguridad de la universidad en la cual Norberto aparecía saliendo del edificio exactamente a las 21:32 horas de ese 4 de junio. Cuando se confirmó que la primera llamada de rescate se había realizado a las 21:41, habían pasado 9 minutos. Que era poquísimo tiempo, y esto quería decir que los secuestradores habían realizado un trabajo minucioso y calculado, sabiendo todos los movimientos de Norberto y cómo realizar un secuestro sin testigos. Además, estaba el punto clave que se seguía analizando. Probablemente Norberto se encontró con alguien, bajó del vehículo y ahí lo secuestraron. La hipótesis más importante hasta el momento era que alguien cercano a él tendría que haber estado involucrado. Antes de seguir con este caso, no te olvides de dejar un like en este video, suscribirte para ver más contenido criminal y apretar la campanita para que te avise cuando hay un caso nuevo. Generalmente subimos videos todos los lunes y algunas semanas también tenemos videos los miércoles o jueves, así que suscríbete, también puedes ser miembro. Ahí tenés los videos antes y sin comerciales a tan solo $0,99 al mes. Es una manera de apoyar a este canal. Ahora sí, seguimos con este caso. Las investigaciones de la policía seguían mientras los padres, otros familiares y amigos de Norberto se reunieron para realizar búsquedas en la zona. Por horas estuvieron recorriendo las calles, preguntando a personas si lo habían visto y llamando a todos los conocidos de Norberto, pero lastimosamente no encontraron nada nuevo. De igual manera, esto llamó la atención de los medios de comunicación que empezaron a publicar la noticia del secuestro y todos los detalles que iban saliendo a cada hora. Fue así que las redes sociales se llenaron de fotos de este joven, todos pidiendo respuestas, solicitando a las autoridades que arrestaran a los delincuentes y solicitando a toda la ciudadanía que se comunicaran con las autoridades en caso de saber algo sobre la desaparición de Norberto. En los siguientes días fue como una bola de nieve. Más personas se fueron uniendo a las búsquedas y la presión de la policía se hacía cada vez más intensa. Fue así que el 7 de junio, 3 días después del secuestro de la desaparición de Norberto, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se vio obligada a hacer una declaración pública, la cual fue bastante controversial. Ellos, en vez de decir que estaban haciendo lo posible para resolver el caso, prácticamente culparon a la familia, diciendo que supuestamente los familiares de Norberto solicitaron que las autoridades no intervinieran,
Pero esto, como había contado recién, era completamente mentira. Ellos no querían perjudicar las negociaciones de los secuestradores por las dudas pudiera afectar la vida de su hijo. Pero una vez que se hizo el pago y no liberaron a Norberto, la familia solicitó la ayuda de las autoridades y parecía como que ellos se estaban lavando las manos. La Procuraduría General además mencionó que los especialistas de la Coordinación Nacional Antisecuestros habían iniciado una investigación y que estaban haciendo todo lo necesario para encontrar a Norberto después de lavarse las manos. Después de decir esto de que probablemente la familia tenía la culpa, siendo que ellos simplemente querían tratar de proteger la vida de su hijo. Esto fue muy delicado para la familia porque públicamente quedaba como que ellos eran sospechosos, como si fuera que habían solicitado que no investigaran, pero en verdad, como mencionamos recién, era porque querían tratar de salvar al hijo. Pero en ese punto los medios y en redes sociales se estaba dudando de los familiares. El 9 de junio de 2019, 5 días después del secuestro, las autoridades recibieron un llamado telefónico anónimo. Esta persona, que no quiso ser identificada, había mencionado que encontró un cadáver en un paraje en la zona serrana de Xochimilco, a menos de 10 kilómetros de la Universidad del Pedregal. No sabemos si esta persona que llamó a la policía a notificar esto se quedó a esperar. Lo que sabemos es que la policía fue hasta ese lugar y efectivamente encontraron un cuerpo y lo llevaron a la morgue e hicieron los testeos correspondientes. Así, en una conferencia de prensa se confirmó que el cuerpo encontrado era de Norberto Ronquillo Hernández. La autopsia reveló que Norberto llevaba bastante tiempo sin vida por el nivel de descomposición. La fiscalía cree que lo asesinaron esa misma noche del secuestro. Además, se determinó que la causa de muerte fue por asfixia por estrangulamiento. Él tenía signos de haber recibido numerosos golpes, tenía el tabique nasal roto y varios signos de tortura. El cuerpo además había sido atado en telas y bolsas. Una de estas telas era una manta que tenía la inscripción Familia Hernández Guarneros. Era una manta que no le pertenecía a Norberto, pero que por alguna extraña razón tenía el apellido de su familia materna. Esto llevó a la pregunta: ¿estaba realmente la familia materna involucrada? Aquí empezaron a salir a la luz muchos detalles sospechosos. No solo estaba esa manta con el apellido, sino que un primo de Norberto, por alguna razón, movió el vehículo de su primo de la escena para llevarlo a la casa de los tíos, y para una mayor sorpresa, los policías a cargo de custodiar el auto le dieron permiso para llevarlo. Y esto era terrible para la investigación porque ese vehículo todavía no se había testeado. Cuando el primo llevó el auto, esas evidencias que se podrían haber encontrado dentro fueron contaminadas. Y esto afectaba no solo el encontrar a los sospechosos, sino que también, si es que encontraban a sospechosos, no se iba a poder usar en el juicio porque iba a determinarse que esa evidencia estaba contaminada, no era concreta, no se podía usar en un juicio. Además de tener a la familia en la mira, la fiscalía investigó a los policías que dejaron llevar el vehículo porque no se podía entender cómo algo tan importante para el caso hubiera tenido tanta negligencia. A la par se investigaron a más de 40 familias con el apellido Guarneros y Hernández, las cuales no estaban vinculadas directamente con la familia de Norberto, y lo que hizo que se llegara a la conclusión de que fue una simple coincidencia, ya que el apellido Hernández es uno de los más comunes en México. Aparte de todo esto, de a poco fueron descartando a todas estas familias y se pudo determinar que ninguna estaba vinculada al secuestro y al asesinato. El 13 de junio, 4 días después de encontrar a Norberto sin vida, salió en medios de comunicación que supuestamente las autoridades mexicanas habían arrestado a alguien, pero la fiscalía salió a decir que esto no era verdad, que no tenían a nadie bajo custodia, pero que sí habían encontrado videos de cámaras de seguridad. En estos dos videos, uno era en la zona de la universidad, cerca donde habría ocurrido el secuestro, y también en la zona donde se había hecho el cobro, el pago del rescate. Y en estos dos videos habían dos vehículos que fueron vistos en esa zona de la universidad y luego en la zona donde se pagó el rescate. Estos videos nunca se hicieron públicos.
Había pasado un mes desde el secuestro y el asesinato de Norberto. Las autoridades seguían presionadas, los medios no paraban de hablar del caso, se hicieron varias manifestaciones en diferentes puntos de México y al fin, el 11 de julio de 2019, hubo un avance significativo. Agentes de las fuerzas públicas, apoyados por la Secretaría de Marina, arrestaron a un sospechoso. Se trataba de Fernando Becerra Olvera, quien habría participado en el secuestro y, según las autoridades, como el cuidador de el secuestrado y el que apretó el gatillo. Al día siguiente hubo un nuevo arresto. Se trataba de Daniel Benítez, identificado como el dueño del vehículo utilizado que aparecía en las cámaras de seguridad. Este hombre aseguró que en la fecha del secuestro él había rentado su vehículo a otra persona para utilizarlo como Uber. Dijo que el cliente era un hombre llamado Oscar Muñoz González, quien luego de estas declaraciones fue también arrestado. El tercer arresto ocurriría días después. El detenido era José Manuel Puebla León, quien habría participado en interceptar a la víctima y en el traslado y el cobro del rescate. José Manuel además era sospechoso de ser el líder de la banda. En poder de estas tres personas además se encontraron sustancias ilegales embaladas para la venta callejera. Según la declaración de estos hombres, todo se trataba de un ajuste de cuentas. Supuestamente Norberto les debía 700,000 pesos, que eran aproximadamente unos $70,000, pero la familia negó rotundamente que Norberto estuviera involucrado en negocios con estos hombres. El 21 de septiembre se realizó un arresto más. Se trataba de la primera mujer identificada del grupo criminal. En algunos medios la llaman Elvia y en otros la llaman Elvira. No sabemos por qué, pero eran varios medios que tenían estos dos diferentes nombres, entonces no sabemos muy bien cuál era el nombre real de esta persona, pero era de apellido Ortega Arenas y era conocida en el grupo como La Bruja. Según la investigación, ella habría sido parte de la interceptación de la víctima. Además, era dueña de la casa donde habrían torturado y asesinado a Norberto. Todos estos implicados, luego de varias presiones, negociaciones y hasta tratos con la fiscalía, decidieron contar la verdad. Aunque ellos creían realmente que se trataba de un ajuste de cuentas, había una persona a la cabeza que ideó este plan y era una persona cercana a Norberto. Según las declaraciones de los sospechosos, una mujer llamada Yuritsi Martínez era la autora intelectual del secuestro y del asesinato, y aquí fue cuando todo empezó a tener sentido. Yuritsi Martínez estudiaba en la misma universidad de Norberto, pero había cursado solo 4 meses en el año 2016. En ese tiempo, Yuri, como la llamaban sus allegados, y Norberto empezaron una relación que no era seria, sino que era algo ocasional. Norberto confiaba en ella, entonces le llegó a contar sobre negocios que su familia tenía, que eran unas bodegas en la central de abastos. Esta relación terminó luego de que Yuri dejara la universidad. Entonces Norberto tiempo después conoció a otra chica, la cual era su novia al momento del crimen. Al parecer, en el año 2019 Yuri se reunió con Fernando, Oscar y Elvira, que eran los miembros de esta banda. Ella les dijo que supuestamente Norberto le debía $700,000 y les pidió ayuda para realizar el secuestro, cobrar el dinero de la familia de Norberto y dejarlo en libertad, así dividiéndose todas las ganancias. Los investigadores además tenían conversaciones en WhatsApp de los sospechosos en las cuales Yuri daba la orden de comenzar el secuestro. Los sospechosos además aseguraron que Yuri y otra persona no identificada estaban supervisando el rapto desde la casa de Elvira, ubicada en la alcaldía de Xochimilco. Cuando secuestraron a Norberto, los criminales le inyectaron 10 mililitros de ketamina para mantenerlo inconsciente, que fue cuando llamaron a la familia para iniciar las negociaciones. Los sospechosos dijeron que la muerte había sido accidental, que ellos en verdad no querían matar a Norberto, lo cual es extraño porque la causa de muerte fue por estrangulamiento, no fue por una sobredosis, por ejemplo. Y lo que quiere decir que esto fue deliberado, que fue un asesinato y nada había sido accidental. Lastimosamente, este caso no tiene un final feliz porque la mente maestra de este plan, la exnovia de este chico llamada Yuritsi Martínez, nunca fue capturada.
sigue prófuga de la justicia y las autoridades la están buscando desde el año 2019. Si ustedes que están viendo este video conocen a Yuri, la vieron en algún lugar o saben su paradero, no duden en comunicarse con la Policía de México, que gracias a ustedes quizás podamos resolver este caso. Ya lo hicimos en el pasado con el caso de Magdalena Romero, que el sospechoso estaba prófugo por 4 años. Nosotros lanzamos el video y a las 3 semanas se capturó al hombre. ¿Por qué no tratar de intentarlo de nuevo? Porque la idea con este canal también es ayudar a las familias que no encontraron todavía justicia. El presunto implicado, Daniel Benítez, él asegura ser inocente. Él dice que no participó en este hecho, incluso él llegó a demostrar fotos de la noche del secuestro que él estaba completamente en otro lugar cenando con su novia. Él todavía se encuentra en prisión preventiva como los demás presuntos implicados. El proceso judicial sigue en marcha. Hasta ahora no hay sentencia para los 5 implicados arrestados. Ellos se enfrentan a 140 años de prisión y una reparación económica de 1.013.000 pesos mexicanos.